A continuación voy a explicar el ejercicio que dice verificar que el volumen de un casquete esférico es B igual a pi tercios de h cuadrado por 3r menos h, aplicando el método de los discos. Solución. Como podemos observar en esta figura, tenemos el plano cartesiano XY, tenemos la mitad de una circunferencia del radio R, pero la parte que nos interesa es encontrar una región cerrada, que sería esta que voy a pintar, una región cerrada de altura h, como podemos ver, que está en el primer cuadrante. Pues esta región que estoy sombreando es la que se va a hacer girar alrededor del eje Y, alrededor de este eje, de forma tal de que se pueda formar el casquete esférico. Es decir, si hacemos el reflejo de esta figura, este punto se va a reflejar hacia este lado y se va a formar lo que sería una semi esfera. Cuando hacemos girar alrededor del eje Y, se forma lo que es el casquete, que sería como cortar una esfera con un plano horizontal, ¿sí? Y va a quedar como la parte superior de esa esfera, pero un poquito más arriba. Pues a este sólido queremos calcularle el volumen, es decir, lo que ocupa, el volumen que ocupa toda la parte sólida que hay. Para ello vamos a usar el método de los discos, que dice: tómese un disco típico. Ese disco típico yo lo voy a dibujar perpendicular al eje de revolución, al eje Y. Es decir, si yo dibujo mi disco típico así, de esta forma, con forma de cilindro y con un radio, ¿sí? Yo voy a tomar un disco típico que lo voy a sacar aquí para observarlo mejor. Va a tener una cierta altura, que esa altura la vamos a calcular o tenemos que determinarla. Esa altura lo voy a colocar H mayúscula, y un radio, que el radio siempre va desde el eje de giro hasta la curva original, no la reflejada, sino la original, que es la parte que está sombreada. Radio R. Bueno, voy a colocar la R mayúscula para no confundir con el R del radio de la circunferencia. Para calcular ese volumen, yo sé que el volumen de un cilindro típico, o vamos a colocarle de un disco, el volumen de un disco es pi por el radio al cuadrado por altura. Ese es el volumen del disco, de este disco, de este. Y yo tengo que determinar quién va a ser R y quién va a ser H. Y eso lo veo a partir de la figura. Si podemos a ver el radio de este disco, que va desde el eje de giro hasta tocar a la función que determina este segmento de círculo o del casquete. Pero damos cuenta que él va variando de manera horizontal, paralelo al eje de las X. Por lo tanto, el radio es una X. Mientras que la altura, como se tomó de manera perpendicular al eje de revolución, es un diferencial, pero un diferencial en Y. Sí, porque es como un pequeño espesor, digamos una pequeña porción, tan pequeña como uno desee, un diferencial de Y. Pero ¿qué sucede? Al sustituir aquí en la fórmula que pi es una constante, el radio, que es x al cuadrado, por h, que es de Y, ese es el volumen del disco. Pero el volumen del disco no puede quedar en función de x, porque el diferencial de Y marca la variable de integración que vamos a usar dentro de un momento. Para ello yo tengo que usar la ecuación de este semicírculo,
y despejar la variable x para sustituirlo aquí. Partimos del hecho de que x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado es la ecuación de este semicírculo o de la circunferencia completa. Pero despejando x, yo sé que x cuadrado va a ser igual a r cuadrado menos y cuadrado. X va a ser igual a más o menos, pero me va a quedar con la raíz positiva de r cuadrado menos y cuadrado. Sí, solamente me quedo con la parte positiva porque estoy por encima del eje de las x. O mejor dicho, como estoy tomando el eje, despejando la x, me quedo con la parte de este arco de acá, el arco derecho del casquete o de la sección de esta circunferencia. Sustituyendo, me queda que el volumen va a ser igual a pi por x. ¿Pero quién es x? La raíz de r cuadrado menos y cuadrado, todo eso al cuadrado por diferencial de y. La raíz se cancela con el cuadrado, ya que lo que está dentro o se asume que es positivo, porque estamos, como ya lo dije, tomando solo la parte positiva. Nos queda que pi por r cuadrado menos y cuadrado diferencial de y. Y este es el volumen del disco. Ya lo tenemos expresado. Bien, una vez que tenemos el volumen de este disco típico, se procede a calcular el volumen de manera general o el volumen del casquete, del sólido. Y eso se hace con una integral. Para ello, decimos que el volumen del casquete, que es del sólido, es la integral del volumen del disco, es decir, pi por r cuadrado menos y cuadrado por diferencial de y. ¿De dónde a dónde van los límites de integración? El diferencial de y marca los límites de integración. Como el diferencial de y se mueve desde este punto en y hasta r, entonces se va desde este punto hasta r. Pero ¿quién es este punto? Recordemos que la porción que hicimos girar tiene una altura h. Y todo esto vale r. Por lo tanto, esta altura de aquí hasta acá, o de aquí hasta acá, sería la mayor, que es r, menos la menor, r menos h. Y si nos damos cuenta, tiene sentido. Si yo sumo h más r menos h, me da r en esta porción de acá, en base a al eje de las y. Así, los límites de integración van desde r menos h hasta r. Y listo, ya tenemos planteado el volumen del casquete esférico. Solo falta resolver esta integral. ¿Cómo resolvemos esta integral? Pues es muy sencillo. Vamos a resolverlo. Primero sacamos la constante. Sacamos a pi por la integral de r menos h hasta r de r cuadrado menos y cuadrado diferencial de y. Integrando, me queda que esto va a ser igual a pi, que multiplica la integral de r cuadrado con respecto a y, es r cuadrado por y. La integral, menos la integral de y cuadrado es 1/3 de y cubo. Y todo eso evaluado desde r menos h hasta r. Ahora lo que queda es evaluar esta expresión aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo. Para eso decimos que pi, que es constante, que multiplica ¿a quién? A r cuadrado por y evaluado en r. Sería r cuadrado por r cubo. Menos 1/3 de r cubo. Sí, porque estamos sustituyendo donde vaya y, cámbiese por una r. Menos, ahora hacemos el mismo procedimiento, pero sustituyendo r menos h. Sería r cuadrado por y, pero ¿cuánto vale y? R menos h. Menos 1/3 de r menos h al cubo. ¿Sí? Y listo. Ahora falta simplificar esta expresión. Vamos a simplificarla. Aquí podemos operar. Si tomamos a r cubo como 3r cubo sobre 3, me va a quedar 2
tercios de r cubo menos, aplicando propiedad distributiva, este con este y este con este, sería r cubo menos r cuadrado por h, menos un tercio que multiplica a este producto notable que es el cubo de una diferencia. ¿Y cómo se resuelve el cubo de una diferencia? Sería el primero al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado menos el último al cubo. Ya tenemos esa parte. Ahora simplificamos, seguimos simplificando. Esto va a ser igual a pi que multiplica. Recordemos que nuestro objetivo es llegar a esta expresión, encontrar este volumen. 2 tercios de r cubo, aplicó propiedad distributiva con el signo, sería menos r cubo más r cuadrado h más un tercio que multiplica a r cubo, menos por menos es más, pero con este menos se convierte en menos r cuadrado h, porque un tercio por 3 es lo mismo que 1. Ahora, menos por más es menos, pero con este menos de aquí afuera se convierte en más. Va a quedar 3 por un tercio, que es 1 también, RH cuadrado, menos por menos más, pero con este menos se convierte en menos, h al cubo, un tercio de h al cubo, o lo que es lo mismo, h al cubo sobre 3. Veamos si se pueden simplificar algunas cosas, o hay términos semejantes. Podemos observar que se pueden sumar este y este. Y se puede sumar también este de acá, o mejor dicho, se simplifica este r cuadrado por h con este r cuadrado por h. Y va a quedar pi, que va a multiplicar a 2 tercios de r cubo menos, vamos a sumar estos dos, vamos a convertir menos r al cubo como menos 3 r cubo sobre 3, para que me quede menos 2 tercios de r al cubo, y cancelamos este con este y me va a quedar un RH cuadrado menos h al cubo sobre 3. Este se cancela con este y va quedando pi, que multiplica ¿a quién? A RH cuadrado menos h al cubo sobre 3. Entonces, para que se parezca esta expresión que tenemos acá, fíjate que tenemos un pi tercios y un h cuadrado. Vamos a conseguirlo, esos factores. Vamos a sacar factor común un tercio. Factor común un tercio. De forma tal que va a quedar pi tercios, y vamos a sacar factor común h cuadrado, que va a multiplicar a, si yo saco factor común un tercio, aquí va a quedar un 3, es decir, 3 y una r menos un h, ¿sí? Porque si yo vuelvo a distribuir este factor por todo esto, nos damos cuenta que pi tercios con el 3, r, y h cuadrado va a quedar r y h cuadrado multiplicando también. Y si yo multiplico pi tercios h cuadrado por menos h, me va a quedar, bueno, el un tercio con el h al cubo. En otras palabras, hemos llegado a la comprobación que queríamos llegar. Pi tercio h cuadrado 3r menos h es el volumen de un casquete esférico. Y listo. Bueno, espero que te haya servido este video. Gracias por prestar atención. Nos vemos en otra oportunidad.